Mi perro es un nahual. Hola, mi nombre es Juan Álvarez, soy originario de las montañas de la Sierra en Veracruz. Esta noche quiero contarles una historia que sucedió hace años y que, les aseguro, es completamente real. Muchos no creerían si se los contara, pero les pido que se acomoden y me escuchen con atención, porque esto que viví no tiene explicación. La historia comienza una fría tarde en el pueblo de Huachinango, un pequeño rincón entre montañas donde las leyendas y los mitos se entrelazan con la vida cotidiana. Así que si estás listo, comencemos. Era una tarde común, como tantas otras, cuando regresaba de trabajar en la finca de mi abuelo. Como siempre, mi perro Max, un mestizo que había tenido desde que era un cachorro, me seguía lealmente por el sendero de tierra. Las nubes cubrían el cielo y se sentía el aire húmedo propio de la región. Pero había algo en el ambiente esa tarde que no me dejaba tranquilo. Los árboles del bosque susurraban, y aunque la brisa era suave, parecía que algo estaba por cambiar. Al llegar a casa, un rancho de adobe y techo de palma, Max se quedó en el umbral de la puerta, mirando fijamente hacia las sombras del bosque. Nunca había visto a mi perro tan inquieto. Pensé que tal vez era por la tormenta que se avecinaba, pero sus ojos reflejaban un miedo profundo, algo que nunca había visto en él. Esa noche, después de cenar, me acomodé en la hamaca, como solía hacerlo, y Max no se apartó de mí. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, comencé a escuchar ruidos extraños en el exterior. Sonidos suaves, como si alguien caminara entre los árboles, seguido de un ulular lejano, como el de un búho, pero diferente. Max comenzó a ladrar sin cesar, su cuerpo tenso y alerta. Decidí salir a investigar. Al abrir la puerta, la oscuridad me envolvió. La luz de la luna apenas iluminaba el camino hacia el bosque. Max me siguió, pero al llegar a la orilla del bosque, se detuvo, no se movió más. Fue entonces cuando comencé a escuchar algo más, algo que me heló la sangre, pasos ligeros, pero firmes, acercándose desde las sombras. Me giré para mirar a Max, pero algo extraño sucedió. El perro no estaba más a mi lado, y antes de que pudiera reaccionar, vi una figura oscura entre los árboles. Era un hombre, alto, con una capa de piel de jaguar, su rostro sombrío, apenas visible. Los ojos del hombre brillaban con una intensidad fuera de lo común, y cuando me miró, un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, aunque sabía que algo no estaba bien. El hombre no respondió. En lugar de eso, miró a Max, quien había aparecido detrás de mí, pero ya no era el mismo. Sus ojos, antes de un color cálido y terrenal, ahora reflejaban una luz extraña, casi sobrenatural. Max estaba quieto, agachado, con una expresión que no podía comprender. El extraño sonrió, y en su voz, que ya no era la de un hombre, sino una profunda y resonante, me dijo: «Soy un nahual, Juan. Y he estado cuidando de ti todo este tiempo». Mi mente comenzó a procesar lo que estaba sucediendo, pero no pude entenderlo por completo. Max comenzó a transformarse lentamente frente a mis ojos. Sus patas se alargaron, su cuerpo se hinchó, y su rostro comenzó a tomar una forma humana, aunque con rasgos animales. En un parpadeo, se transformó completamente en un hombre, con la misma capa de jaguar, y sus ojos, los mismos que antes eran los de un perro, ahora brillaban con una luz extraña. La figura del nahual se acercó lentamente, su presencia parecía dominar el aire a su alrededor. «No tienes por qué temerme. He estado protegiéndote, guiándote, pero ahora debo irme. La luna llena me llama», dijo con calma, como si no fuera nada fuera de lo común. Antes de que pudiera preguntar más, el nahual comenzó a alejarse, desvaneciéndose en la oscuridad del bosque, como si se fundiera con la noche misma. Max, que había vuelto a su forma de perro, se acercó a mí con una mirada tranquila, como si nada hubiese ocurrido. Estaba confundido, aterrado, pero algo dentro de mí me decía que lo que acababa de vivir no era un sueño. Esa noche, no pude dormir, y al día siguiente, Max parecía el mismo perro leal de siempre. Pero había algo diferente. Era como si sus ojos,
esa mirada penetrante que siempre me había acompañado, llevaran un misterio detrás, como si supiera más de lo que podría comprender. A medida que pasaban los días, algo en mí comenzaba a entender lentamente lo que había ocurrido. Recordé las viejas historias que mi abuela me contaba sobre los nahuales, brujos que podían transformarse en animales, guardianes del bosque que protegían a los humanos. Pero lo que más me inquietaba era que no solo estaba viviendo una leyenda. Estaba viviendo una realidad, y mi perro había sido parte de ella. Con el tiempo, los extraños eventos continuaron. A veces, cuando caminábamos por el bosque, Max se detenía y miraba a lo lejos, como si estuviera vigilando algo que yo no podía ver. Otras veces, al caer la noche, oía murmullos en la oscuridad, como si alguien susurrara mi nombre. Siempre que esto sucedía, Max se mantenía alerta, como si estuviera esperando que algo ocurriera. No era solo un perro, era algo más, algo mucho más profundo que no podía entender. Una tarde, mientras paseábamos cerca de un río que cruzaba la finca, Max se alejó corriendo hacia la espesura del bosque. Lo llamé, pero él no volvió. Decidí seguirlo, adentrándome en el bosque hasta llegar a un claro. Allí, en medio de la luz que filtraba entre los árboles, vi una figura encapuchada, rodeada por una neblina tenue. Era el nahual, que me esperaba en silencio. «Lo sabías, ¿verdad?», me dijo, su voz como un eco en el aire. «Este lugar y tú estamos conectados. El bosque, el río, la montaña, todo tiene su propósito. Yo soy el guardián de lo que no ves. Y tú, Juan, tienes un destino que no podrás escapar». No entendí sus palabras por completo, pero algo en mi interior me decía que no podía ignorar más esa conexión. Había algo grande en juego, algo que involucraba a mi familia, mi tierra y a Max. Esa noche, cuando regresé a casa, decidí que debía aprender más sobre lo que me había revelado el nahual. No solo por mí, sino por el bienestar de todos los que vivían en el pueblo, porque sabía que las antiguas fuerzas del bosque no se podían tomar a la ligera. Con el tiempo, Max dejó de ser solo mi perro. Era mi protector, mi guía. Y aunque nunca pude comprender todo lo que el nahual me había mostrado, algo me decía que el destino de mi familia y el mío estaban irremediablemente unidos a esas montañas, a esos bosques. Y a esa antigua magia que aún habitaba en las sombras. Suscríbete al canal para más relatos. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Sigamos con la siguiente. Comenzamos.
ruido que no podía identificar. No era el crujir de ramas bajo el paso de un jabalí o algún otro animal. Era un arrastre, como si algo pesado estuviera moviéndose entre los árboles. No lo comprendí de inmediato, pero algo en mi interior me dijo que debía alejarme de allí. Sin embargo, algo me impulsó a seguir adelante, a descubrir qué era aquello que causaba tal perturbación en mi perro. Nos adentramos más en el bosque, y pronto el sonido se hizo más claro. Un paso tras otro, pesado y arrastrado, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el gruñido que acompañaba esos pasos. Era profundo, visceral, como el de un cerdo, pero algo en ese sonido no era normal. De repente, salimos a un claro en el bosque. Al principio no vi nada fuera de lo común, pero luego, en la penumbra de la tarde, algo se movió en la distancia. Un gran animal, cubierto de barro y hojas, se desplazaba lentamente entre los árboles. Tito se quedó quieto, sus ojos fijos en el animal y su cuerpo completamente tenso. Miré con más atención y mi corazón dio un vuelco. Era un cerdo, o eso parecía, pero su tamaño era monstruoso, mucho mayor que cualquier jabalí que hubiera visto. Sus ojos brillaban con una luz amarillenta, extraña, que no pertenecía a un animal común. Los pelos de mi cuello se erizaron. Algo no estaba bien. El cerdo me observó fijamente, sin mostrar signos de miedo, y sus ojos brillaban en la oscuridad como si me estuvieran analizando, como si supiera más de mí de lo que yo mismo sabía. Fue entonces cuando Tito, que seguía alerta, dio un paso hacia adelante, pero el animal no se movió. En su lugar, algo mucho más extraño ocurrió. El cerdo comenzó a cambiar. No pude creer lo que veía. Su cuerpo se estiraba, sus patas traseras se alargaban y su cuerpo se retorcían como si fuera un ser deformado. En un parpadeo, ya no era un cerdo. Lo que tenía frente a mí era una figura humana, cubierta de pelos oscuros, con una cara que no parecía completamente humana. Su rostro estaba distorsionado, con ojos profundamente amarillos que parecían brillar en la oscuridad. No era completamente hombre ni completamente animal, sino algo entre ambos, algo mucho más antiguo y misterioso. La criatura se erguía frente a mí, su figura tan alta que tuve que mirar hacia arriba para poder ver sus ojos. Me miraba en silencio, y fue entonces cuando su voz, un susurro bajo y gutural, se escuchó en el aire. No era una voz humana, sino algo más profundo, casi bestial. «¿Me reconoces, Esteban?», dijo, y el eco de sus palabras resonó en mi mente. «Lo sabes. Tú y yo estamos ligados por este lugar, por las fuerzas que lo habitan». Mis piernas temblaron, y una sensación de terror me invadió. Intenté hablar, pero no pude. Mi mente no encontraba palabras. «Soy un nahual», continuó la criatura, su rostro sonriendo de manera torcida. «Protejo este bosque, y ahora que sabes lo que soy, ya no puedes irte. Has cruzado el umbral». El miedo se apoderó de mí, pero no podía moverme. Estaba paralizado por el horror de lo que estaba viendo. ¿Un nahual? Las historias de mi abuelo y de los viejos del pueblo comenzaron a cobrar sentido, pero nunca imaginé que me encontraría con uno. La criatura me observaba como si supiera lo que pensaba, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba mi mente. Este bosque ha sido mi hogar durante siglos. He estado protegiendo lo que no puedes ver. Pero ahora que has cruzado, te he marcado, Esteban. Ya no eres ajeno a esto. Antes de que pudiera comprender completamente sus palabras, el nahual comenzó a transformarse nuevamente. Su cuerpo se encogió, sus músculos se retorcieron, y en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en el cerdo monstruoso que había visto antes. Luego, con una velocidad imposible para un animal de su tamaño, desapareció en la oscuridad del bosque. Tito, que había estado paralizado durante todo este tiempo, comenzó a ladrar con una furia que nunca había mostrado. Fue como si el animal estuviera completamente fuera de sí. Yo, por otro lado, no podía dejar de temblar, aún procesando lo que acababa de suceder.
Mi mente no lograba comprender la magnitud de lo que había presenciado. Regresamos a la casa en silencio. Esa noche, no pude dormir. Los susurros del viento y el sonido lejano de la fauna del bosque me mantuvieron alerta. La figura del nahual seguía flotando en mi mente, y aunque trataba de convencerme de que todo había sido un sueño o una ilusión, algo dentro de mí sabía que no era así. Los días pasaron, pero las extrañas sensaciones continuaron. Sentía que algo me observaba desde las sombras del bosque, y a veces, cuando caminaba cerca de los árboles, creía escuchar susurros o el crujir de ramas bajo un peso invisible. Tito, siempre fiel, se mantenía cerca de mí, pero a veces sus ojos se quedaban mirando hacia el bosque, como si también él sintiera la presencia de algo más. Una tarde, mientras caminaba por el sendero hacia el río, vi algo que me detuvo en seco. Las huellas de un gran animal, similares a las que había visto esa noche, cruzaban el camino, pero había algo más. En el tronco de un árbol cercano, algo estaba marcado. Un símbolo, grabado en la corteza con una precisión salvaje, que no pertenecía a ningún ser humano. Mi piel se erizó. Al mirarlo de cerca, supe que ese símbolo era una advertencia. El nahual estaba allí, y no podía escapar de su influencia. Algo en mi interior me decía que lo que había presenciado no era solo un encuentro con lo desconocido, sino un destino que no podía evitar. El bosque ya no era el mismo para mí. Cada ruido, cada crujido de ramas, me recordaba al jaguar, así que tengan mucho cuidado. Suscríbete al canal para más relatos oscuros de la noche. ¿El anciano nahual? Hola, mi nombre es Gabriel Romero, y soy originario de un pequeño pueblo entre colinas y densos bosques. Nuestra comunidad siempre ha estado rodeada de historias sobre seres sobrenaturales que habitan en la oscuridad. Y aunque muchas de esas leyendas se cuentan para asustar a los niños o advertirles sobre los peligros de adentrarse demasiado en el bosque, hay una en particular que nunca olvidaré, porque fui testigo de ella. Hoy quiero relatarles una experiencia completamente real que viví hace algunos años, algo que marcó mi vida para siempre y que, hasta el día de hoy, me cuesta comprender. Pónganse cómodos y acompáñenme en esta historia que comienza, como muchas otras, con un encuentro inesperado. Todo comenzó una fría noche de invierno. La neblina cubría el bosque como un manto espeso, y el viento susurraba entre las ramas desnudas de los árboles. Recuerdo que aquella noche, mi abuelo Joaquín, un hombre sabio y respetado en el pueblo, me pidió que lo acompañara a revisar unas trampas que había colocado cerca de un arroyo en las afueras del bosque. Mi abuelo siempre había sido un hombre callado, pero esa noche su silencio era más profundo, como si algo lo preocupara. Gabriel, hoy no te separes de mí, pase lo que pase, me dijo con una voz firme mientras avanzábamos por el sendero. Su tono me inquietó, pero decidí no preguntar nada. Solo obedecí. El camino hacia el arroyo era largo y escarpado, y la neblina hacía que todo pareciera diferente. Los árboles, que durante el día eran familiares, ahora se alzaban como sombras altas y retorcidas, y el silencio del bosque se sentía antinatural. Solo se escuchaba el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies y el murmullo del arroyo a lo lejos. Al llegar al lugar, mi abuelo se detuvo en seco. Frente a nosotros, una de las trampas estaba destrozada, como si algo grande y poderoso la hubiera aplastado. Alrededor, las huellas de un animal enorme se marcaban en la tierra húmeda. Eran huellas de un lobo, pero mucho más grandes de lo que cualquier lobo normal podría tener. Esto no es un animal cualquiera, murmuró mi abuelo mientras inspeccionaba las huellas. Su rostro estaba serio, pero pude notar un destello de preocupación en sus ojos. Gabriel, volvamos a casa. Aquí no es seguro quedarse. No discutí. Algo en la voz de mi abuelo me hizo sentir que debíamos salir de allí lo antes posible. Comenzamos a regresar por el mismo sendero, pero la sensación de ser observados no nos abandonaba. Sentía el peso de una mirada detrás de nosotros, aunque cada vez que volteaba, solo veía la neblina y las sombras de los árboles. Fue entonces cuando lo escuché. Un crujido de ramas, seguido por un gruñido bajo y profundo que resonó entre los árboles.
Mi abuelo se detuvo y me tomó del brazo con fuerza. No te muevas, susurró. De entre la neblina, una figura comenzó a aparecer. Era un anciano encorvado, vestido con un poncho oscuro y un sombrero de ala ancha que cubría gran parte de su rostro. Caminaba lentamente, apoyado en un bastón de madera retorcida, pero había algo en el que me resultaba extraño, como si su presencia alterara el aire a nuestro alrededor. Buenas noches, Joaquín, dijo el anciano con una voz ronca y arrastrada, como si cada palabra le costara esfuerzo. Hace tiempo que no nos vemos. Mi abuelo no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo fijamente, como si estuviera evaluando si debía hablar o no. Finalmente, con un tono seco, le respondió, «Buenas noches, don Lázaro». Ese nombre me era familiar. Don Lázaro era un viejo ermitaño que vivía solo en una cabaña alejada del pueblo, en lo profundo del bosque. Se decía que era un hombre sabio, pero también peligroso, y que pocos se atrevían a acercarse a su hogar. El anciano esbozó una sonrisa que no me gustó nada. Había algo perturbador en esa expresión, algo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Veo que has estado cuidando bien de tu nieto, dijo, mientras sus ojos, de un amarillo intenso, se posaban en mí. Es bueno que los jóvenes aprendan sobre lo que habita en estas tierras. Mi abuelo dio un paso adelante, colocándose entre el anciano y yo. No tienes nada que enseñarle, Lázaro. Déjanos en paz. La sonrisa de don Lázaro se desvaneció, y por un instante, el aire pareció volverse más frío. Joaquín, sabes bien que estas tierras me pertenecen tanto como a ti. No intentes negarme lo que es mío. Sin decir más, el anciano se giró y comenzó a caminar de nuevo, adentrándose en la neblina hasta que su figura desapareció por completo. Sin perder tiempo, mi abuelo me tomó del brazo y comenzamos a caminar rápidamente de regreso a casa. No dijo una palabra durante todo el camino, pero su expresión lo decía todo, algo muy grave estaba ocurriendo. Esa noche, mi abuelo me pidió que no saliera de la casa bajo ninguna circunstancia. Encendió varias velas y comenzó a recitar unas oraciones que nunca antes le había escuchado. Al preguntarle qué estaba pasando, me miró con seriedad y me dijo: Don Lázaro no es un hombre común. Es un nahual, un ser que puede transformarse en animal y que ha vivido en estas tierras mucho más tiempo del que cualquiera puede recordar. Lo que viste hoy fue solo una advertencia. Quiere que lo respetemos, que no invadamos su territorio. Y esta no será la última vez que lo veas. Esa noche, mientras la neblina seguía cubriendo el bosque y el viento aullaba entre las ramas, comprendí que el mundo en el que vivíamos era mucho más antiguo y misterioso de lo que jamás hubiera imaginado. Sabía que el anciano nahual estaba allí, vigilando desde las sombras, esperando el momento adecuado para mostrarse de nuevo. Desde entonces, cada vez que camino por el bosque y siento que algo me observa, no puedo evitar pensar en don Lázaro y en su mirada amarilla. Y aunque han pasado muchos años, todavía escucho, en las noches más frías y silenciosas, los gruñidos de un lobo que ronda cerca de la casa. Porque una vez que te cruzas con un nahual, nunca vuelves a ver el mundo de la misma manera. Suscríbete al canal para más relatos. Hola, ¿qué tal, oyentes? ¿Cómo están? Espero que les haya gustado el relato anterior, lleno de misterio y terror. Como siempre, gracias por su apoyo y por estar aquí con nosotros en esta nueva entrega. Hoy les traigo un relato que, sin duda, los hará temblar. Así que pónganse cómodos.
si estuviera debatiendo consigo mismo si contar lo que le había sucedido. Finalmente, suspiró y nos dijo: hoy, mientras venía de regreso, sentí que algo me seguía. Primero pensé que era mi imaginación, pero cuando llegué cerca del arroyo, lo vi, un animal grande, negro, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. No era un perro ni un lobo, era algo diferente. Se quedó ahí, mirándome, y luego desapareció entre los arbustos. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. Mi madre hizo la señal de la cruz y mi abuelo, que vivía con nosotros, se levantó de su silla y dijo en voz baja: eso no es un animal común, Pedro. Es un nahual. Debemos tener cuidado, porque si te ha seguido hasta aquí, significa que quiere algo. Aunque yo solo tenía 9 años en ese entonces, entendía perfectamente lo que significaba un nahual. Se decía que eran personas con la capacidad de transformarse en animales que utilizaban esa habilidad para hacer el mal o proteger sus territorios. Según las historias del pueblo, si un nahual te seguía hasta tu casa, era porque tenía un asunto pendiente contigo. Las noches siguientes fueron un tormento. Cada noche, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, comenzábamos a escuchar ruidos extraños fuera de la casa, pasos, gruñidos y el sonido de algo arrastrándose por el patio. Mi padre, armado con un machete, salía a inspeccionar, pero nunca encontraba nada, solo las huellas de un animal grande en el lodo. Las huellas eran enormes, demasiado grandes para pertenecer a un perro, y tenían una forma extraña, como si fueran mitad humanas. El ambiente en la casa se volvió tenso. Mi madre comenzó a colocar cruces de madera en cada puerta y ventana, mientras rezaba cada noche para que aquello que nos acechaba se alejara. Mi abuelo, por su parte, decidió tomar medidas más drásticas. Una tarde, reunió a mi padre y a mi tío Ramón y les dijo: no podemos seguir esperando a que ese nahual nos ataque. Esta noche iremos al bosque y lo enfrentaremos. Esa noche, cuando el cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el bosque, mi padre, mi abuelo y mi tío se armaron con machetes y una escopeta vieja. Antes de salir, mi abuelo me miró y me dijo: Manuel, pase lo que pase, no salgas de la casa. Cuida a tu madre y a tu hermana. Asentí con miedo, sin saber realmente lo que podía suceder. Desde la ventana, mi madre y yo vimos cómo se adentraban en el bosque. La espera fue interminable. Cada crujido de las ramas y cada aullido lejano nos hacía estremecer. Finalmente, después de varias horas, regresaron. Venían pálidos, con los ojos desorbitados y el cuerpo cubierto de lodo. No dijeron nada esa noche, pero al día siguiente mi abuelo nos contó lo que había sucedido. Nos adentramos en el bosque hasta llegar al arroyo. Allí lo vimos, el nahual, un hombre que se transformó en una bestia delante de nuestros ojos. Intentamos enfrentarlo, pero era demasiado rápido y fuerte. Solo pudimos ahuyentarlo con los disparos de la escopeta. Esto no ha terminado, pero por ahora nos ha dejado en paz. Mi abuelo decidió hacer un ritual de protección para alejar al nahual definitivamente. Reunió hierbas especiales, velas y copal, y una noche clara, encendió una fogata en el patio. Toda la familia se reunió alrededor mientras él recitaba oraciones antiguas en un idioma que no comprendíamos. El humo del copal llenó el aire, y el ambiente se sintió más ligero, como si una carga invisible se hubiera disipado. Esa noche, por primera vez en semanas, pudimos dormir tranquilos. El nahual no volvió a aparecer, y poco a poco la vida en la casa regresó a la normalidad. Sin embargo, el recuerdo de esos días oscuros nunca se borró por completo. Mi padre se volvió más reservado, y siempre llevaba consigo una medalla bendita que mi abuelo le había dado. Con el tiempo, las historias sobre el nahual se convirtieron en parte de las leyendas del pueblo, pero para nosotros no fue solo un cuento. Fue una experiencia real que nos marcó para siempre. Cada vez que regreso a ese viejo lugar y escucho el susurro del viento entre los árboles, no puedo evitar recordar aquellos días y pensar que, aunque el nahual se alejó, nunca desapareció del todo.
porque hay cosas que habitan en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a mostrarse. Este fue el relato del nahual que atormentó a mi familia. Espero que les haya gustado, y recuerden, en los lugares más apartados, donde la naturaleza reina, nunca estamos realmente solos. Siempre hay algo observando, algo que puede cambiar nuestra vida para siempre. Hasta la próxima y no olvides suscribirte al canal para más relatos.